Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día martes 2 de marzo del año 2021. Este día, que es el día que utilizamos para Pediatría al Día, vamos a tener el tema de manifestaciones pulmonares de COVID-19 en pediatría. Este tema va a ser impartido, presentado por la doctora Gloria Pila Aranda. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Baja California. Hizo pediatría médica en el Hospital Valentín Gómez Farías de Zapopan, Jalisco, por el ISSSTE. Es neumóloga pediatra por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también hizo la subespecialidad de broncoscopía pediátrica. Sin más, cedo la palabra a la doctora Pila. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí formando parte de esta organización tan importante. Bueno, como ya todos ustedes saben, el COVID forma parte de nuestras vidas. Ha sido la pandemia más terrible de los últimos tiempos y todo esto comenzó a finales del año 2019 en China, como ya todos lo sabemos, pero se declaró una pandemia el 11 de marzo del año pasado. Estamos a punto de cumplir ya un año en pandemia y esto viene y cabe la pena comentar debido a que al inicio de la pandemia se comentaba que los niños únicamente iban a presentar formas leves durante la infección aguda por COVID-19. ¿Por qué es un reto hablar de manifestaciones pulmonares de COVID-19? Bueno, porque si bien hay muchos datos disponibles, hay mucha información de los pacientes adultos con la COVID-19, son escasos los reportes que analizan pacientes pediátricos infectados. Por esto, el día de hoy sigue siendo intrigante debido a la baja frecuencia, la gravedad y la tasa de mortalidad. En diferentes reportes se ha comentado que desde el 0,8 al 5% representan los adultos, los niños, específicamente los menores de 18 años. En Estados Unidos se ha reportado que representan el 1,7% del total de los casos. En China se ha reportado el 1% y en Países Bajos y el Reino Unido el 2%. Por lo tanto, como podemos ver, la frecuencia es muy baja y representa una proporción muy pequeña de todos los casos reportados con COVID-19. Sin embargo, antes de continuar y como vamos a estar hablando de los patrones tomográficos que vamos a observar en COVID-19, es importante primero comentar los patrones tomográficos más usualmente encontrados en neumonía viral, los cuales van a ser, de acuerdo al glosario de Fleischner, consolidación, vidrio ilustrado y empedrado, o el también llamado en inglés crazy pabbing. De inicio vamos a encontrar la consolidación, que va a ser el incremento homogéneo de la atenuación del parénquima pulmonar. Como lo podemos ver aquí, son estas áreas en las cuales podemos observar el broncograma aéreo y esto nos habla de que el espacio pulmonar está siendo sustituido el aire por alguna ocupación, ya sea algún exudado o algún otro producto patológico. Entonces podemos observar aquí todas estas áreas de consolidación, que en este caso es multifocal, caracterizadas por su broncograma aéreo. En esta imagen podemos encontrar lo que es el llamado crazy pabbing o empedrado, el cual se va a caracterizar por un engrosamiento interlobulillar de los septos con un fondo de vidrio esmerilado. Es decir, podemos encontrar como esta imagen muy representativa en la cual estas divisiones que encontramos en el empedrado, es decir, los límites de cada piedra, es el engrosamiento interlobulillar, es decir, entre los lobulillos de los septos, y de fondo van a tener un vidrio esmerilado. Es decir, vamos a tener este engrosamiento, pero de fondo vamos a tener un vidrio esmerilado. ¿Y qué es el vidrio esmerilado? Bueno, es un aumento de la opacidad pulmonar, es decir, un aumento de la atenuación. Sin embargo, vamos a persistir observando los bordes bronquiales y vasculares, y esto va a ser causado por un desplazamiento parcial del aire, mientras que en la consolidación es un desplazamiento de aire en el cual no vamos a poder ver las estructuras vasculares. En el vidrio ilustrado esmerilado sí las vamos a poder observar, como en esta imagen donde claramente podemos observar las líneas o bordes vasculares.
Bueno, ya entrando en el tema de COVID-19 en pediatría, cabe recalcar que hay evidencia, hay pocos metaanálisis o revisiones sistemáticas. Esta me pareció importante de comentar y de plasmar, y esta se publicó en el JAMA. En este se incluyeron 18 estudios que se fueron conducidos en China y Singapur, y fue un total de 1,065 pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2. Aquí cabe mencionar que la fiebre y la tos fueron los síntomas principales. Aquí la mayoría de los niños se encontraban en el rango de edad de los 10 a los 19 años y hubo una muerte en este rango de edad. Aquí las principales características radiológicas son engrosamiento bronquial, opacidad en vidrio esmerilado o lesiones pulmonares inflamatorias, es decir, áreas de consolidación que son sugestivas de neumonía. Cabe mencionar, y por qué me pareció muy oportuno poner esta publicación, esto es debido a que los hallazgos pulmonares también se encontraron en pacientes con síntomas leves o asintomáticos, es decir, no encontramos como tal una concordancia entre una tomografía muy afectada y un paciente muy afectado. Es decir, hay una inflamación primaria de las vías respiratorias del tracto respiratorio inferior, sin embargo, esto no se va a manifestar como tal directamente proporcional con el estado clínico de los pacientes. Y aunque se informaron principalmente de síntomas respiratorios leves, varios pacientes se sometieron a TAC de tórax porque actualmente no hay estudios que comparen la radiografía de tórax con la TAC u otras pruebas radiológicas como el ultrasonido pulmonar para evaluar la COVID-19 en niños. Es decir, estos estudios que vamos a estar mostrando van a hablar principalmente de radiografía y tomografía, porque en niños el ultrasonido pulmonar en COVID-19 hasta el momento no está publicado, más que en series de casos. Por ahí hay un par de casos de neonatos que se les hizo ultrasonido pulmonar, pero no una serie de casos como tal. En este otro estudio, en el cual es un estudio que fue en Europa, multicéntrico, que se llevó a cabo durante el pico inicial de la pandemia en el 2020 en Europa de la COVID-19, aquí una mediana de edad de 5 años, 1,15 masculinos por 1 femenino. Aquí de los niños, el 25% tenía enfermedades preexistentes, de las cuales cabe mencionar que las más comunes fueron enfermedades pulmonares crónicas como asma y displasia broncopulmonar, a seguir de enfermedades que cursaban con malignidad como leucemia, linfoma o tumores sólidos, seguido de trastornos neurológicos como epilepsia y parálisis cerebral o enfermedades cardíacas congénitas, además de cromosomopatías o enfermedades renales crónicas. Fiebre nuevamente sigue siendo el síntoma más común, seguido de síntomas de infección de vía aérea superior. El 25% a su ingreso presentaba síntomas de infección de vía aérea inferior, 22% gastrointestinales y el 16% se encontraban totalmente asintomáticos. De estos pacientes, al 34% se les realizó una radiografía de tórax, de las cuales casi la mitad fue compatible con neumonía y 5 fueron compatibles con síndrome de dificultad aguda pediátrica que requirieron de ventilación mecánica. Cabe mencionar, y esta publicación me pareció muy oportuna, debido a que el 5% tuvo coinfección con otros virus, es decir, se les hizo hisopados virales y aquí se encontró una coinfección con enterovirus, rinovirus, virus de influenza, parainfluenza, adenovirus, sincitial respiratorio, entre otros. Cabe mencionar que si tenían la coinfección por uno o más virus, tenían la probabilidad de presentar signos o síntomas de vía aérea superior al ingreso y tenían mayor probabilidad de requerir ingreso a unidad de cuidados intensivos pediátricos para soporte respiratorio o inotrópico. Y 22 de los que tenían además del SARS-CoV-2 y 6 pacientes tenían 2 virus adicionales y en un paciente 3 virus adicionales fueron detectados. Es decir, que además de tener SARS-CoV-2, de estos 22 niños tenían otro virus de los anteriores mencionados y 6 de ellos 2 virus adicionales y uno tenía 3 virus. Y esto es un factor de riesgo porque incrementaba la probabilidad de requerir de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cabe mencionar que el 87% no requirió de soporte respiratorio, el 13% requirió oxígeno suplementario, en un 5% se inició CPAP y el 4% requirió de ventilación mecánica. Aquí se incluyeron a pacientes que inicialmente se dio manejo con el CPAP y el promedio de ventilación mecánica fue de 7 días.
Ahora, hablando un poquito más de las manifestaciones pulmonares, específicamente las encontradas mediante estudios de imagen, se llevó a cabo este estudio en China, en el cual se llevó del 16 de enero al 14 de marzo, perdón, del año pasado. Todos los pacientes tenían o sospecha de la COVID-19 o un caso confirmado, y a todos estos pacientes con sospecha o caso confirmado se les realizó una tomografía de tórax. De estos fueron 22 pacientes, 12 de ellos masculino, la edad promedio fue de 8 años y nuevamente el dato clínico más común fue fiebre en el 64% y tos en el 59%. En promedio, la tomografía se tomó a los 3 días después del inicio de los síntomas y 2 pacientes de estos 22 pacientes tuvo tomografía de tórax normal y estos pacientes se encontraban asintomáticos. ¿Cuáles fueron los hallazgos tomográficos más comunes en pacientes pediátricos? Bueno, el vidrio esmerilado fue el hallazgo más común en un 36%, seguido de áreas de consolidación en un 32%. El empedrado se encontró en un 9% y, perdón, corrigiendo, lo más común fue vidrio esmerilado y consolidación y el 14% presentó únicamente vidrio esmerilado. En cuanto a la distribución, lo más común fue que fueran bilaterales, seguido de subpleurales, es decir, periféricos, muy periféricos, seguido de presentaciones o distribuciones mixtas. En cuanto a los lóbulos pulmonares que se encontraron involucrados, podemos encontrar que el lóbulo derecho inferior fue el más comúnmente afectado y la distribución, como ya hemos comentado previamente, pues fue multifocal. Entonces, vayamos haciéndonos a la idea de que lo que más es probable que encontremos en una tomografía de tórax va a ser vidrio ilustrado y consolidaciones de manera bilateral y multifocal. En este otro estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, aquí se incluyeron 29 estudios. No se encontraron en este metaanálisis estudios que incluyeran ultrasonido de tórax. Se incluyeron en total de todos los estudios a 1,026 niños con una mediana edad de 6.5 años. Cabe mencionar que aquí el 35.7% de los niños tenía una tomografía de tórax normal. El patrón tomográfico más común fue el vidrio esmerilado en un 37.2%. Cabe mencionar que es 3 veces más probable que un paciente pediátrico tenga una tomografía de tórax normal en comparación con un paciente adulto. Es decir, si tenemos 2 pacientes con la COVID-19, un pediátrico y un adulto, es 3 veces más probable que el paciente adulto tenga alteraciones de la tomografía comparado con un niño. El compromiso bilateral es más común en los adultos, que va del 73 al 78.8%, comparado con los niños, que es el 27.7% en esta serie. Y vidrio esmerilado es el patrón tomográfico más común, tanto en niños como en adultos. Aquí podemos encontrar esta tomografía, es una de las tomografías representativas de este estudio, es una niña de 5 años con PCR positiva para SARS-CoV-2, en la cual podemos encontrar patrón en vidrio esmerilado y áreas de consolidación. Como comentábamos en la publicación previa, la distribución va a ser multifocal y va a tener con el involucro de 3 o más lóbulos, y podemos encontrar que va a ser también afección subpleural y multifocal. En otra tomografía es un niño igual con coronavirus, en el cual podemos encontrar imágenes en vidrio ilustrado con consolidación y acá en la imagen número C, nuevamente consolidación, es decir, un aumento de la atenuación, aquí con broncograma aéreo, que nos está hablando de la ocupación del espacio alveolar, sustituyendo el aire por algún exudado o algún otro producto patológico. Ahora, todo esto era en cuanto a COVID-19 como tal en su presentación aguda. Sin embargo, ya hemos hablado en otras ocasiones a fondo del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS-CoV-2. Esta es una forma de presentación tardía que en Europa se le llamó PIMS, en Estados Unidos se le llamó MISC, y esta es una inflamación significativa que en un inicio se identificó como muy similar a la enfermedad de Kawasaki. Aquí la presentación clínica es muy variable y, ojo, los síntomas respiratorios pueden estar ausentes o leves. Entonces, si bien en la presentación en los niños
podemos encontrar que van a presentar, cuando forman la presentación aguda de la COVID-19, que van a acompañarse también de síntomas de vía superior, pueden presentar vía inferior y síntomas gastrointestinales. Aquí predominantemente van a ser síntomas gastrointestinales y una incidencia variable de exantema, hiperemia conjuntival y cambios en la mucosa oral, mientras que los síntomas respiratorios pueden estar ausentes o muy leves. Aquí, como vamos a ver, son manifestaciones tardías de la vasculitis, probablemente debidas a una reacción inmunológica postinfecciosa, es decir, todo lo que estábamos hablando previamente y los patrones tomográficos eran de la COVID-19 en su forma infecciosa, es decir, aguda, y esto es un síndrome hiperinflamatorio con un involucro multiorgánico que, como ya les comenté, en Europa se llamó PIMS y en Estados Unidos se llamó MISC, pero básicamente hacen referencia a la misma enfermedad. Esto va a ocurrir de 1 a 6 semanas posterior a la infección, la mediana de edad es de 7 a 9 años, de acuerdo a lo reportado, y cabe mencionar que mientras en la forma aguda de la COVID-19 estábamos hablando de que los niños presentaban principalmente enfermedades pulmonares crónicas como asma, displasia pulmonar, enfermedades neurológicas o cardiovasculares, aquí los niños van a ser previamente sanos. Rápidamente, nada más para comentar cuáles son los criterios diagnósticos. Recordemos que los criterios diagnósticos de OMS, CDC y el Royal College, vamos a mencionar OMS y CDC por ser los más utilizados. Aquí van a ser de 0 a 19 años. De acuerdo a OMS, la fiebre va a ser más de 3 días y vamos a tener dos de los siguientes, ya sea el exantema o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, ya sea manos o pies con edema, datos de hipotensión o choque, datos de disfunción miocárdica, ya sea pericarditis o valvulitis o anormalidades coronarias, incluyendo hallazgos del ecocardiograma. Podemos medir elevación de troponinas o proBNP, evidencia de coagulopatía, la cual va a ser evidenciada por tiempos de coagulación alterados y elevación del dímero D, y síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito, dolor abdominal, acompañado de elevación de los marcadores inflamatorios leves como PCR o procalcitonina. Es muy importante excluir otras causas de inflamación, incluyendo sepsis bacteriana y la evidencia de la COVID-19, ya sea por PCR, serología positiva, es decir, anticuerpos, o un probable contacto con pacientes con COVID-19. Mientras que para CDC, aquí la edad se extiende hasta los 21 años. La fiebre, en cuanto a su duración, se disminuye a 24 horas, mientras que para OMS serán 3 días. Y prácticamente el resto de los criterios diagnósticos son los mismos. Aquí en esta publicación del JAMA, hablando acerca del llamado PIMS, con 58 niños, el 57% fueron niñas, con una mediana de edad de 9 años. Todos los pacientes nuevamente presentaron fiebre y el 43% requirieron de ventilación mecánica. Únicamente el 26% de los niños fueron positivos para SARS-CoV-2 y los anticuerpos IgG fueron positivos en el 87% de los pacientes, y esto probablemente sea asociado a la situación de que es una entidad postinfecciosa y por lo tanto ya encontramos los anticuerpos positivos en su mayoría. De los niños que desarrollaron choque, aquí los marcadores inflamatorios se encontraban más elevados y disminuidos albúmina y linfocitos. En este estudio, el intervalo entre el contacto reportado de la enfermedad fue de 36 días, con un rango de 18 a 45 días. El 100% tuvo síntomas gastrointestinales y caracterizados por dolor abdominal, vómito y diarrea. El 52% requirió de ventilación mecánica y los pacientes admitidos a UCIP eran los que tenían marcadores inflamatorios más elevados. Y en este estudio publicado en el New England Journal of Medicine, este fue publicado a finales de junio del año pasado, incluyó a 186 pacientes de 26 estados en Estados Unidos. La mediana edad fue 8.3 años, el 62% fue masculinos. Cabe mencionar que aquí el 73% eran previamente sanos y el 20% requirió de ventilación mecánica, el 2% falleció. 92% tenía elevación de biomarcadores de inflamación y la principal etnia, el 31% era hispano, seguidos de afroamericanos. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Este estudio ya lo habíamos presentado previamente, lo desarrollamos junto con la doctora Diana Aquino, infectóloga pediatra, y el doctor Alberto González, intensivista pediatra, y lo llevamos a cabo en el Hospital General Regional número 20 en la ciudad de Tijuana.
Este se llevó a cabo del 29 de mayo al 12 de julio. Aquí reclutamos a los pacientes. 6 pacientes cumplieron los criterios con base al CDC para síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Nuestra media de edad fue más baja a lo reportado, de 5.3 años, con un predominio en el género masculino. Y aquí el 83% tuvieron PCR positiva para SARS-CoV-2 y únicamente a 2 pacientes resultaron con serologías positivas. Cabe mencionar que aquí el 100% cursaron con fiebre, el 66% manifestaciones gastrointestinales, que es lo más común, y ojo, ningún paciente reportó síntomas respiratorios a su ingreso. Sin embargo, sí presentaban manifestaciones neurológicas en un 33%, caracterizados principalmente por irritabilidad. La tomografía simple de tórax, en nuestra experiencia en los niños con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, a todos los pacientes a su ingreso se les realizó y, ojo, el 66% no tuvieron alteraciones al ingreso y 33% tuvieron vidrio esmerilado y consolidación bilateral, como en el caso de esta paciente, la cual aquí podemos observar áreas de consolidación bilateral. De nuestros pacientes, el 66% requirió ventilación mecánica y apoyo cardiovascular. Todos los pacientes tuvieron electrocardiograma, el cual fue normal a su ingreso, y ecocardiograma en 2 pacientes, los cuales se reportaron sin alteraciones. Ahora, hablando un poco de casos, este es un caso de un paciente con la COVID-19. Este paciente tenía el antecedente de importancia que llamaba la atención, que tuvo influenza AHN1 documentada por PCR en febrero de 2020 y PCR positiva para SARS-CoV-2 en mayo del 2020. Este paciente requirió oxígeno en mascarilla durante un periodo de 3 días aproximadamente y se egresó sin oxígeno suplementario, y esta fue la TAC de tórax a su inicio, en la cual podemos observar áreas de consolidación bilateral, ahorita las van a ver, las pueden ver, de distribución multifocal, acompañadas de áreas, como podemos ver aquí, de vidrio esmerilado. Podemos ver cómo tiene una afectación muy importante, con mucho vidrio ilustrado, muchas áreas de consolidación. Sin embargo, el paciente a los 3 días pudo dejar el oxígeno y pudo ser egresado a su casa. Tuvo un reingreso debido a un episodio de sibilancias en el mes de junio y finalmente tuvo una tomografía de control en el mes de agosto, la cual ya se encontraba prácticamente normal. Y esta es la tomografía de otra paciente que tuvimos. Esta paciente tuvo síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. A su ingreso no presentaba síntomas respiratorios. Sin embargo, se le tomó esta tomografía en la cual únicamente vamos a observar unas pequeñas áreas de consolidación bilateral de predominio en los lóbulos inferiores y posteriores. Y esta niña podemos comentar rápidamente, es uno de nuestros casos más destacados que tuvimos de el MISC. Es una niña de 3 años, previamente sana, no tenía ningún antecedente de importancia. El abuelo había presentado una PCR positiva para SARS-CoV-2, tenía fiebre persistente de 3 días, llegó con una saturación de 96%. Se le dio el manejo inicial como para enfermedad de Kawasaki con inmunoglobulina a 2 gramos por kilo. En aquellos momentos, las guías marcaban utilizar ácido acetil salicílico y además utilizamos, como era mayo, acitromicina y oseltamivir, que sabemos que actualmente no se utilizan, pero en este momento teníamos sospecha de coinfección. Y sus paraclínicos de ingreso tenían una VH con leucocitosis, neutrofilia, hiponatremia, hipolvominemia y elevación de transaminasas. Se le tomó su exudado orofaringio para SARS-CoV-2, el cual fue resultado positivo. Sin embargo, al 4º día de su estancia intrahospitalaria inicia con datos de dificultad respiratoria, con requerimientos de oxígeno por mascarilla con reservorio y dificultad para respirar. Mantenía equilibrio ácido-base, sin embargo, con una PAFI de 100, se realizó intubación orotraqueal, cumplió criterios para PARS grave y se indicó posición en prono durante 24 horas con una mejoría del índice de oxigenación. Cabe mencionar que presentó un dímero de 2417, una ferritina 847
y al tener cultivos negativos se suspendieron los antibióticos. En este momento de la pandemia todavía se recomendaba el uso de tocilizumab 8 miligramos por kilo con diferencia de 12 horas. Se aplicaron 2 dosis con mejoría. Esta paciente requirió inotrópicos como adrenalina y noradrenalina y se retiró de la ventilación mecánica a los 6 días sin complicaciones, con un retiro de oxígeno a las 48 horas post-extubación. Entonces, finalmente, antes de ir a las conclusiones, con estos dos casos, ¿qué es lo que quería demostrar? Que son las diferentes formas de presentación de COVID-19, primero en su forma aguda, infecciosa como tal, neumonía por COVID-19, en la cual la afectación tomográfica es muy evidente. Básicamente tiene una afectación del más del 75% del parénquima pulmonar. Sin embargo, la necesidad de oxígeno suplementario fue únicamente de 3 días, mientras que en esta niña, con la presentación tardía Pásale, la señora forma Amalia. postinfecciosa de SARS-CoV-2, presentando el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico a su ingreso. No tenía síntomas respiratorios, pero posteriormente desarrolló un síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica con un índice de oxigenación muy bajo que requirió incluso de posición prono. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta para las manifestaciones pulmonares estas dos formas de presentación, la neumonía por la COVID-19, que es la forma aguda, y la forma postinfecciosa de manera de MISC, y que esta puede requerir con un mucho mayor porcentaje de ventilación mecánica en los niños. Finalmente, en general, los niños se han enfermado menos que los adultos de la COVID-19, pueden infectarse, pueden presentar la enfermedad de forma de neumonía y transmitir el virus a otras personas. Si un niño tiene la COVID-19 en la forma aguda, es 3 veces más probable que tenga un ataque de tórax normal en comparación con un paciente adulto. Y el compromiso bilateral es más común en los adultos, aunque sí se puede presentar en niños, como en el caso que les compartí anteriormente, en un 27.7. Vidrio esmerilado es el patrón tomográfico más común en niños y adultos, pero en otras áreas se ha comentado que vidrio esmerilado y consolidaciones son los patrones tomográficos más identificados. Y hoy por hoy sigue siendo un reto el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, el llamado MISC en Estados Unidos. Todavía no se sabe qué causa y qué niños tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Por ahí en algunas áreas se ha comentado obesidad y en otras la etnia, siendo los hispanos dentro de las más comunes. Entonces, cedo la palabra para si tienen preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Pila. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que si alguien quiere hacer uso de la palabra para sus preguntas o comentarios, tienen que levantar la mano. Mientras, pues yo tengo aquí, hice algunas anotaciones porque realmente creo que nos falta mucho por hacer investigación. Y llama la atención que China, con la cantidad de población que tiene tan pocos casos de mortalidad, no tiene rebrotes y además, pues es de los que más ha aportado en investigación. Quiero yo pensar que China invierte mucho dinero en investigación de primer contacto, no necesariamente hospitalario, pero me llama la atención de los metaanálisis el bajo número de casos estudiados. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en México es el bajo presupuesto para la atención del primer contacto. Y eso incluye, pues, que no hacemos pesquisas ni diagnósticos en pacientes asintomáticos y que seguramente tuvieron COVID. Y si eso lo hacemos de adultos, ¿qué estará pasando con los niños? Pues ha de ser terrible. También me llama la atención porque en Europa y algunos países sudamericanos, específicamente Argentina, ya no solicitan la radiografía de tórax. Pacientes que les han tomado el mismo día radiografía de tórax y tomografía han visto grandes diferencias y creo que para el diagnóstico de COVID específicamente, debe uno de ahorrarse, dar vueltas y pedir un estudio de mayor definición, o sea, específicamente la tomografía.
Parece ser que hay aquí una persona que no tiene nombre, quiere el uso de la palabra. Me gustaría que encendiera su cámara y eh, habían levantado la mano, un teléfono que no tenía nombre, pero pues creo que incluso se salió. Bueno, se arrepintió. No sé, Ulises, si tú quieres hacer algún comentario. Sí, sí, pues muchos tal vez. A Primero, ver, claro que es un tema en el que tenemos que hacer verdaderamente muchos comentarios porque estamos tan necesitados de información como de experiencias y en algo que estamos viviendo actualmente y con lo poco que hay reportado desde el punto de vista pediátrico, seguramente que hay pues mucho por comentar. Adelante, Ulises. el gran problema en todo esto es justamente lo que tú decías. Necesitamos, por sencillo que sea un estudio, necesitamos presentarlo, necesitamos publicarlo. Yo por eso quiero felicitar doblemente a la doctora Pina por esa disponibilidad. Pues bueno, es gente joven, al igual que la doctora Diana Yanelli, su grupo, porque aun cuando se exponga uno a las críticas, que eso es normal, tenemos que presentar nuestras experiencias. Ahorita viendo todo esto, pues dice la doctora Pila que prácticamente yo no vi experiencia mexicana en esto. Primero, pues qué bueno que a los niños no les pega mucho. Segundo, tú estás hablando de una tomografía en un primer nivel de atención. Yo sí quisiera que urgentemente habría que hacer un flujograma, cómo trabajar, a quién sospecharle, a quién realizar tomografías. ¿Cuál es el riesgo-beneficio de radiar al niño con una tomografía ante un niño que tiene fiebre 48 horas y no le encuentras? No puede haber antes algunos marcadores de tipo inflamatorios que nos puedan hacer sospechar el problema. En fin, sí necesitamos trabajo de grupo. Y yo estoy de acuerdo que tengamos que estar bajando información de otros países, pero bueno, necesitamos empujarle nosotros a nuestras casuísticas mexicanas. Aquí en el chat está un doctor que sí me gustaría, vaya, es la siguiente ponencia, es nuestro amigo Jesús de Lara Huerta. Sí me gustaría un comentario tuyo, Chucho, por el trabajo que estamos realizando con una tesis formidable que acaban de presentar la semana pasada en una serie de casos de COVID muy importante. Entonces, creo que este momento, ya tenemos 27 minutos para hacer comentarios y poder de alguna manera no llegar a un consenso, sino dar unas ideas que podemos hacer. Pero pueden surgir cientos de ideas. El asunto es aterrizarlos. Y si no aterrizamos lo que hacemos, realmente no tiene razón. Bueno, esta plática se queda grabada y aprendemos, pero sí necesitamos presentar nuestras casuísticas. Sigo insistiendo, sigo picando piedra para seguir haciendo grupos de trabajo en esto de la investigación. No Muchas sé. gracias, Ulises. Tienes toda la razón. La doctora Gloria Pila, una réplica. Adelante, doctora. Ok, respondiendo aquí a las preguntas que se realizaron por medio del chat, preguntan acerca de que si los casos que reportaron fueron derivados a fisioterapia, los que tuvieron la forma de la COVID-19 en forma de neumonía, sí se enviaron a fisioterapia respiratoria. En cuanto a los datos dermatológicos que se encontraron, bueno, pues básicamente eran parecidos a la enfermedad de Kawasaki, era un exantema y aparte tenía edema de manos y pies. El exantema era generalizado y muy similar a lo que encontramos en Kawasaki. Y esta pregunta me parece muy adecuada. Si la mayoría de los niños con COVID-19 no tenían datos tomográficos de neumonía en su estudio, ¿por qué la mayoría de ellos fueron intubados? Bueno, de inicio no tenían alteraciones respiratorias y por eso les comenté el caso de esta pequeña de 3 años,
porque al inicio no tenía síntomas respiratorios. Sin embargo, como parte de la evolución de la enfermedad, desarrolló un síndrome de dificultad aguda respiratorio pediátrico y esto fue lo que nos llevó a la necesidad de ventilación mecánica. Pero lo que les quiero transmitir es que de inicio una tomografía puede estar con una afectación mínima de menos del 20% y al cabo de los días desarrollar un PARS que requiera de ventilación mecánica. Y otra pregunta que también hay acá es si les realizamos el ecocardiogramas. Como ya les comenté, de los 6 pacientes, únicamente 2 se realizó ecocardiograma. Esto debido a que, al igual que muchos de ustedes, estamos en un hospital de segundo nivel donde no contamos con servicio de cardiología pediátrica ni de ecocardiografía y estos pacientes tenían que estar estables para poder ser trasladados a la realización de ecocardiograma. Entonces, pues en México desafortunadamente así es, hacemos la medicina con los insumos que tenemos, entonces por esto únicamente 2 pacientes tuvieron ecocardiograma. Siguen las preguntas, doctora. Adelante. Ok, entonces estamos... ¿cuál es el tratamiento actual que utilizan para el síndrome inflamatorio multisistémico? Bueno, actualmente en nuestra sede ya no estamos viendo pacientes con COVID-19, nos reconvirtieron, se están viendo en otra unidad, pero básicamente los casos que hemos tenido y se les inicia manejo son basadas en las guías de reumatología que fueron ya publicadas este año, en la cual se utilizan principalmente los corticosteroides en pacientes chocados a manera de bolos a 30 miligramos por kilo o a 1 o 2 por kilo. Esto, además de, por ejemplo, ellos sugieren anakinra, la cual no se encuentra disponible en México, y todas las medidas de soporte, y estos pacientes tienen que ser valorados forzosamente por cardiología y realizar un ecocardiograma, además de tener un manejo multidisciplinario porque también requieren de anticoagulación. Entonces es un manejo que es multidisciplinario y tiene que ser en un hospital pues que cuente con estos recursos. Sí, hay otra, las felicitaciones, claro, muchas felicitaciones. El doctor Francisco Matías Soria pregunta si los niños que tuvieron PCR negativa lo corroboraron o realizaron serología de los que ameritaron terapia o apoyo ventilatorio. De los pacientes que tuvimos en nuestra serie de casos de MISC, en estos pacientes a todos se les hizo, que fueron 6 y 5 resultaron con PCR positiva y 1 resultó con PCR negativa y se corroboró con serología. Pero serología solo fue a 2 pacientes y estas fueron positivas. Muy bien, siguen las felicitaciones y el doctor José Luis García Galaviz pregunta ¿cuál es el tratamiento actual en la fase temprana? Bueno, pues como ya sabemos, en la fase temprana, pues no hay nada todavía sustentado. La FDA no tiene ningún medicamento específicamente para el tratamiento de la COVID-19. Entonces, sí, únicamente los síntomas más comunes que son fiebre y tos, pues básicamente es nada más el control de la fiebre por medio de paracetamol, pero hasta el momento no se ha comprobado que alguna vitamina, por ejemplo, nos ayude a tener un mejor curso de la enfermedad. Muy bien, pues siguen aquí las felicitaciones. Definitivamente que es un tema amplísimo. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ulises Reyes de que hay que presentar todo lo que tenemos y lo que nos vamos encontrando porque esa es la verdadera pediatría mexicana. Es bueno tener las referencias de otros países e investigaciones de otros países, pero pues no hablamos el mismo idioma, ni vivimos igual, ni tenemos la misma infraestructura. Entonces, debe de haber diferencias muy importantes. Por ejemplo, nosotros aquí en México no hemos estudiado a los pacientes que tuvieron COVID adultos. De la población del núcleo familiar no hemos estudiado porque no se han hecho pruebas ni un estudio epidemiológico familiar, qué es lo que pasó con esas personas, sino después nos encontramos la mayoría de nuestros casos por COVID, pues cuando requieren hospital, que se ponen graves,
y entonces recurren. Pero hay otro tipo de población mexicana que en el momento de saber, claro, este tipo de población es la que está y puede gastar en su salud. Entonces se hacen pruebas repetidas de PCR, se hacen incluso tomografías de seguimiento de pacientes ambulatorios y hemos encontrado algunas generalidades muy interesantes. Por ejemplo, en los niños, sobre todo escolares que tuvieron positividad con PCR a COVID, muestran ansiedad, dificultad para dormir. Algunos están muy nerviosos y excitados y generalmente se presentan entre las 4 y 6 semanas posteriores al diagnóstico positivo de COVID. Esos niños tuvieron en la mayoría muy leves manifestaciones de la tomografía. Algunos lo mencionaron como sisuritis sin llegar a neumonías. Y también se ha mencionado, esto lo estoy diciendo porque hay un grupo de médicos que ha tomado la conducta muy agresiva de dar antiinflamatorios, antivirales en algunos pacientes, pero lo interesante es que incluso en cuestión de adultos y en el núcleo familiar de gente pues, que tiene esos recursos, ninguno se hospitalizó a pesar de tener factores de riesgo. Los factores de riesgo en adultos fueron obesidad, hipertensión y diabetes, como se ha mencionado que sucede en México. Y los factores de riesgo pediátricos han sido asma, principalmente, y ninguno ha necesitado hospitalización. La conclusión a lo que quiero llegar es que parece ser que con el conocimiento a un año de distancia de lo que sabíamos del COVID, hace un año a lo que sabemos actualmente, esa reflexión de quédate en tu casa y no vengas a un hospital a menos de que te sientas muy mal o te cueste trabajo respirar, parece equivocada. Parece ser que mucha gente coincide que el paciente incluso asintomático debe de tener algún tipo de tratamiento, incluyendo antiadhesivos plaquetarios, antiinflamatorios y vigilancia de la evolución. Eso requiere de dinero y atención. Entonces, yo creo que en el caso de los niños, a mí me llama mucho la atención que ha habido muchos casos positivos en México, muchas muertes de adultos. Casi no tenemos casos reportados de niños hospitalizados, que sería nuestra oportunidad, pero tampoco tenemos casos estudiados en el primer contacto. A lo mejor necesitaríamos ahí insistir un poco más. Adelante, Ulises. Sí, realmente estamos ante un virus inusual, doctora Pina. Por eso doble felicitación. Yo recuerdo mucho el comportamiento de sincicial respiratorio. Veíamos una radiografía, el niño estaba con dificultad respiratoria, datos de dificultad, veíamos una radiografía y no se veía tan mal. Y aquí es a la inversa, prácticamente su comportamiento es diferente. Quisiera que ahondar un poco sobre esas coinfecciones. Ahora habló del virus de la influenza, que un niño había tenido antes un cuadro y después presentó COVID. Lo importante de vacunar a los niños, lo importante de que tengan sus cartillas, con todo eso se vino abajo, pero creo que es nuestra labor en primer contacto esto de estar viendo que tengan todas sus vacunas. Yo recuerdo un último estudio que no pudimos publicar el año pasado, lo teníamos terminado del Instituto San Rafael, en donde revisábamos cartillas de los niños de preescolar, y muchos, hasta un 30%, no tenían los esquemas completos. Y estamos hablando de una escuela privada. No sé su comentario en cuanto a este virus sincicial respiratorio, que así se comportaba y que ahora ante este COVID es a la inversa, ¿no? Adelante, doctor, su comentario. Pues ciertamente, por ejemplo, en nuestro estudio no pudimos documentar coinfecciones porque no contamos dentro de nuestro hospital de segundo nivel con PCR respiratorios, pero sí se ha documentado en países de primer mundo que pueden cursar hasta un 5% con coinfecciones virales, entre las que se encuentra también virus sincicial respiratorio, enterovirus. Y esto, como ya vimos en este artículo, en esta publicación,
pues les incrementa el riesgo de presentar formas respiratorias e incluso el riesgo de requerir de una unidad de cuidados intensivos. Otra cosa que vale la pena también comentar es que la tomografía del paciente de 10 años que había tenido previamente influenza, dentro de la historia clínica el niño no había sido vacunado contra influenza en la temporada y cursó con un cuadro moderado a grave con influenza en febrero, aparentemente se recuperó, cursó con sibilancias y posteriormente presentó en mayo, corroborado por PCR, es infección por SARS-CoV-2, es decir, hizo neumonía por COVID-19. Entonces, de este pequeño podemos encontrar que la tomografía estaba realmente muy afectada, con una afectación mayor al 75% del parénquima pulmonar. Sin embargo, no requirió de ventilación mecánica y el paciente pudo salir en menos de 7 días de estancia intrahospitalaria, quedando con eventos de sibilancias posteriores. Este paciente sí se mandó a fisioterapia, no se cuenta con el threshold dentro de pues el esquema de la institución, pero se le dio fisioterapia y a los meses se le hizo una caminata de 6 minutos y se le hizo una espirometría donde el FBC estaba en 36%. Posteriormente, en medio privado, se hizo otra espirometría donde hace todavía una semana tiene el 76%. Entonces, la afección pulmonar que tienen estos niños secundario a infecciones virales, pues es importante y creo que todavía falta mucho por estudiar de cómo nos está afectando este tipo de infecciones virales a largo plazo, porque si bien las infecciones virales, como todos lo sabemos, pues afectaban anteriormente más a niños pequeños que no pueden hacer pruebas de función respiratoria, en este caso de la COVID-19 que afecta a niños que sí pueden hacer, sería muy interesante ver cómo afecta sus flujos y volúmenes pulmonares, como es el caso de este paciente. Muy bien, siguen las preguntas, doctora. Por ahí la doctora Mayra Noriega le pregunta si quiere usted leerla, por favor, y contestarle. Que si los pacientes se encuentran en área COVID, ¿qué criterio se usa para su egreso del servicio? Pues mire, nuevas PCRs de acuerdo al CDC no se encuentra recomendada su realización. Ellos únicamente recomiendan una nueva PCR en dado caso de que posterior a la recuperación se inicie con síntomas nuevamente, pero hacer PCR repetidas pues no forma parte de alguna indicación por CDC, por ejemplo. Y serología tampoco, entonces realmente como lo manejamos es en apoyo con infectología pediátrica y básicamente ya que pasa este periodo de contagiosidad, de que sean infectos contagiosos, se egresan del servicio, pasados dependiendo la gravedad de 14 a 21 días, pero no hacemos PCR repetidas ni tampoco serologías. Y el asma en niños ha sido un factor que no agrava la COVID-19. Bueno, esto hay evidencia que comenta que las enfermedades pulmonares, y es un estudio bastante grande, las enfermedades pulmonares crónicas fueron las que se relacionaron más con formas moderadas a graves de la COVID-19. Entonces, no es que como tal el asma sea un factor que lo agrave, pero sí es un factor de riesgo, tanto asma como displasia broncopulmonar, para presentar una forma un poco más complicada de la COVID-19 y ahí está el artículo que lo comenta, entonces vaya, no es una situación que yo comente, sino ahí viene en ese paper. Casos de neuropatía secundaria COVID-19 sí hemos tenido en el hospital y los manejamos en conjunto con neurología pediátrica y rehabilitación. Y PCR, pues evidentemente es diagnóstica y, en nuestra casuística y lo que hemos visto de pacientes, sí tuvimos pacientes con alteraciones neurológicas y estas fueron manejadas en conjunto con neurología pediátrica y específicamente fue en los niños que presentaron el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Muy bien, pues yo quisiera, estamos llegando al tiempo, pero la verdad que es un tema que inspira mucho para la reflexión,
de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer y pues definitivamente que nos falta mucho por investigación. Aquí hay otra pregunta, doctora, si la quiere usted contestar, de Huawei P30. A ver. Siendo COVID-19 catalogada como enfermedad restrictiva, ¿considera necesaria la espirometría como estándar para seguimiento? Bueno, no es que yo la considere, como sabemos, en pediatría y sobre todo cuando tenemos poca investigación, lo tomamos de adultos. Entonces, en adultos hay protocolos ya establecidos donde se realizan estudios de imagen y espirometrías como parte del seguimiento. Entonces, recordemos que la espirometría no nos va a clasificar como tal la restricción, únicamente nos va a decir si está normal, si tiene obstrucción o si está sugestiva de restricción. Entonces, no es algo que yo sugiera, sino es parte de los protocolos de adultos que hay para seguimiento posterior a la COVID-19. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera pedirle, doctora, algún mensaje final, alguna reflexión que nos pudiera dejar de la presentación de su tema. Claro que sí, pues primero que nada, falta muchísima investigación acerca de las manifestaciones pulmonares, pero en general acerca de la COVID-19 y cómo afecta a los pacientes en edad pediátrica. Esto no es únicamente en México, sino es en todo el mundo. Entonces, incentivar a todos los que están aquí, pues a que hagan investigación, a que lo publiquen, porque son pocos los casos que hay publicados. Sin embargo, en los hospitales sí ha habido niños y sería interesante conocer las características y cómo fueron manejados en sus centros hospitalarios. Y básicamente, como les comento, lo que aquí se plasma, pues es básicamente lo que hay publicado, nuestra experiencia que hemos tenido y básicamente pues es basado en evidencia que en su mayoría es de adultos. Entonces, recordar también las dos formas de presentación que hay, tanto de la COVID-19 en su forma de neumonía, como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, en el cual de inicio pueden no tener síntomas respiratorios, pero a lo largo de la enfermedad, como parte de su fisiopatología, desarrollan un PARTS que nos obliga a la ventilación mecánica. Muchas gracias, doctora Gloria Pila Aranda, que ha sido muy importante su plática, muy clara, muy diáfana y nos obliga a todos los que hacemos medicina práctica el reflexionar un poco de cómo podemos, hay una regla en la investigación que dice, a mayor número, el índice de error es cada vez menor. Eso quiere decir que si nosotros juntáramos muchos datos clínicos, seguramente íbamos a encontrar diferencias notorias. El problema es que no tenemos la costumbre, porque a un año de distancia de la pandemia del COVID en México, pues ahora todos los pacientes que vemos tenemos que tener en mente que preguntarnos, ¿no será que tiene COVID? E investigar secundariamente en consecuencia. Entonces, la invitación que yo podría hacerles aprovechando su plática es de que tratemos de investigar lo más posible de datos clínicos, de datos clínicos del padecimiento y tratar de medirlo en un cronograma, porque va a depender del día de evolución las manifestaciones que pueda tener. Creo que eso es algo que faltó y que es muy importante mencionar. Que si tienen oportunidad de pedirle una radiografía de tórax exclusivamente, bueno, es mejor que nada. Pero si pueden pedirle a un paciente con sospecha de COVID una tomografía, todavía mejor por su capacidad de definición. Que necesitan preguntarle a alguien que tenga un poco más de experiencia, y eso es algo que tenemos pendiente los médicos de trabajar en equipo, pedir su opinión para que ese paciente se beneficie en la diversidad de opiniones y posibilidades de manejo. Y asimismo, yo diría que urge por parte de los que tenemos alguna oportunidad de convocar gente,
de gente experta como usted, pues de pedirles la elaboración de unos flujogramas para el médico de primer contacto, que es la medicina más importante para el diagnóstico oportuno, para la detección de cuadros graves, para la toma de decisiones y finalmente, una vez resuelto el problema de los casos graves, va a regresar al primer contacto, que es lo que vamos a hacer en el primer contacto con ese paciente. Yo le quiero agradecer mucho a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de Médicos Unidos, su participación. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta conferencia. Los invito para el próximo evento que tendremos el próximo jueves en Plática de Café y el viernes en la videoconferencia que será la 9ª videoconferencia. Muchísimas gracias y buen día para todos ustedes. Hasta pronto.